Hola, bienvenidos al podcast de la vida y otros demonios. Quien les habla, Marcela Salazar Laura Salazar. y el día de hoy estaremos hablando acerca de sentirse estancado. Si es bueno, si habría que sentirse mal por sentirse estancado o si por el contrario hace parte de algo natural de la vida de nosotros. Lalis, entonces propongo, ¿qué piensas? Bueno, propongo que hablemos un poquito o que empecemos conversando más bien, si tú te has sentido estancada, si yo me he sentido estancada y en qué momento. Conversemos un De poquito acuerdo, como de eso. de acuerdo, Ve. Yo creo que sentirse estancado es algo que nos pasa a todos los seres humanos, hombres, mujeres y demás. Finalmente creo que hace parte de la etapa de vida de todos y creo puntualmente que hay unos momentos o unos años en los que es normal que nos sintamos más estancados que otros, o por lo menos lo hablo desde mi experiencia. Creo que somos propensos a eso por ahí, no sé, de los 25 a los 35 años. Creo que esa década es bastante importante en este tema en particular, sobre todo por tres aspectos que creo que hacen que ese estancamiento nos afecte o peor, que veamos mal el sentirnos estancados. El primero es porque creo que nos hemos trazado expectativas en qué queremos ser, en a qué edad queremos tener tal cosa, a qué edad queremos lograr algo, por ejemplo, a qué edad quiero comprar mi propia casa, a qué edad quiero casarme, a qué edad quiero Sí, o tener sea, hijos. tenemos como eh, un checklist que nos da como la Exactamente. sociedad de lo que tenemos que lograr. Allá iba, creo que eso es un tema de la sociedad, es decir, es algo que nos dejamos imponer, que culturalmente es como si fuera el deber ser de las cosas. Y también algo que afecta es el entorno, ver a personas realizar ciertas cosas, ver amigos comprar una casa, ver a la familia tener hijos, ver a los amigos tener hijos, ver a al entorno casarse. Creo que ahí es donde empiezan a aparecer esos cuestionamientos. Entonces, además de que desde pequeños como que nos implantan ese chip de a tal edad es normal que vayas consiguiendo ciertas cosas, el ver que dentro de nuestro contexto esas cosas están pasando, también digamos que aumenta como esa presión que vamos sintiendo. Igual y creo que todos hemos pasado por ahí, yo personalmente he pasado por ahí y creo que es algo ¿Una vez o normal, varias ¿cierto? veces? ¿Una vez o varias veces? Yo he pasado, no, varias veces he pasado por ahí. Creo que tuve a ver, también creo que no es que sea malo, también es yo digo que todo es como lo veamos. Cuando tenía como 25 años lo tomé como mal, ¿cierto? Yo decía, ay, pero yo no he logrado esto, pero mira a otras personas haciendo esto, siempre como comparándome. Y ya más grandecita, sí me he sentido estancada varias veces, pero eso ha sido más bien como una oportunidad como para encontrar caminos distintos que me han hecho evolucionar, me han hecho como reflexionar, bueno, entonces, ¿qué hago para no estar ahí? ¿Cierto? Creo que cuando estaba más joven simplemente me quedaba en el, "Ay, estoy estancada", y en el sentirme mal. Ya más grandecita empecé a hacer cosas con eso y a que eso no me afectara, sino más bien que me inquietara. Creo que esa es como la clave. ¿Vos te has sentido estancada, Marci? Me he sentido estancada muchísimas veces y es lo que tú dices. Al principio yo le tenía como mucho susto a la crisis emocional que genera sentirse estancado, ¿cierto? Porque realmente uno se da cuenta que está estancado cuando entra en crisis. Es cuando uno dice, ay no, estoy como que nada pasa en mi vida, como... A ver, Dime. o sea, vos estás diciendo que te das cuenta que te sentís estancada, es cuando que estás estancada, no que te sentís, sino que te das cuenta que estás estancada, es cuando entras en crisis. Sí, Claro, sí, porque entendiendo que la crisis es un campo donde hay muchas emociones, ¿cierto? Y maneras también de percibir la realidad. Eso crea una crisis. En conjunto, eso crea una crisis existencial, ¿cierto? Una crisis en la vida. Crisis ok, emocionales por ciertas situaciones, crisis existenciales.
Entonces, cuando yo ya me siento aburrida, cuando yo ya, y es que eso lo veo yo también mucho en los pacientes, pero no sé si te ha pasado a ti, que por ejemplo, uno a veces no sabe qué tiene, uno Un no sé todavía qué, no, un no sé dónde. sí, entonces uno se siente aburrido, uno se siente como maluco, pero uno todavía no es capaz de ponerle nombre, Pero ¿sí? vení, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Una cosa es sentirse estancado y otra cosa es estar estancado. Porque Sí, muchas claro. veces nos sentimos estancados y realmente no estamos estancados. Es más una autoexigencia, una presión hacia uno mismo constante, un, un como que esa insatisfacción de hacer algo. Y no necesariamente estás estancado. Puedes estar evolucionando y puedes estar fluyendo y no sé qué, pero no estás estancado, simplemente no estás conforme. Y Es otra que, cosa es estar estancado. y es que ni eso, mira que yo, por ejemplo, creo que estar estancado es un momento del proceso de evolución. Yo a mis pacientes le Pero más pongo o un menos, pues ejemplo. porque no hay, pero espérame, Sí, porque no hay el que se sienta cómodo estando estancado. Y se y queda es que estancado y no. estancado vive toda su vida. Claro, pero digamos que son como motores de evolución y tú te puedes quedar en ese motor y no pasar al otro nivel, pero hace parte del camino. Ay, Es decir, es decir, sí, sí. yo le pongo a mis pacientes este ejemplo, porque a mí me pasa mucho. Ellos me dicen, o recaí, no, Marcela, llevo un año en terapia y recaí, o Marcela, es que me siento estancada en esa parte de mi vida, bueno, en fin. O sea Y que yo, podíamos, espérame, para que todos estemos en la misma foto, nosotras y los que están escuchando y viéndonos. Porque recuerden que nos pueden ver por YouTube en el canal de podcast de Ser Elemental y nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden buscar como De la Vida y otros demonios. Ahí van a encontrar los 3 episodios que llevamos hasta ahora. Retomando, a ver, entonces estar estancado es no evolucionar. Es ese momento en el que no avanzamos. Esa es la foto. Eso es estar estancado. eso es No lo que uno avanzar. cree, eso es lo que Ok, uno ok. cree. Pero yo siento que eso es un llamado al despertar en algo, ¿cierto? O un llamado de evolución, o un motor de evolución. Entonces, déjame contarte la historia que no me la has dejado contar. Yo, Bueno. yo a mis pacientes les digo lo siguiente. Y es como yo percibo el estar estancado hoy. Hoy que yo obviamente tengo otro momento, estoy en otro momento de mi vida, ya he estado estancada muchísimas veces. Entonces como que los estancamientos ya uno ya sabe como cuando está estancado. Y es que la A ver. vida o los procesos de crecimiento en la vida o de avance, de evolución, bueno, el nombre que cada uno le quiera poner, es como una calle que va de un punto a otro punto. Y uno en esa calle, para yo ir del punto A al punto B, voy caminando. Hay lugares planos, muy bonitos, otros que están bien pavimentados y hay veces hay huecos. Pero ¿qué pasa? Al ser humano nos cuesta mucho tener la visión completa. Uno ve como por partes, solo con el paso del tiempo, decía Steve Jobs, uno puede mirar hacia atrás, unir los puntos y armar la historia. Porque nos cuesta mucho ver el muñeco grande, la imagen completa. Entonces, uno hay veces cree que está estancado y es como el hueco en el que caíste en la calle hacia la que estás avanzando. Pero realmente yo creo que estancarse hace parte del proceso de despertar que uno hay veces tiene que vivir cuando hay cosas que tiene que soltar y no las hace por apegos, por miedos, por creencias, por muchas cosas, pero esa sensación de estar estancado y el estar estancado, siento yo que es como el movilizador que te dice, hey, despiértate porque quizás con eso que estás haciendo no eres feliz, crees que es lo que te hace feliz, pero de pronto es lo que te da dinero, pero no necesariamente te hace feliz y otras cosas más. Sí, yo creo que varía de acuerdo a las motivaciones individuales de cada sujeto. Es decir, para algunos será más fácil percibir el estancamiento porque su motivación, por ejemplo, puede ser económica y cuando no hay dinero, entonces es muy fácil, o sea, es algo que se evidencia muy fácil.
Cuando la motivación, por ejemplo, es el reconocimiento profesional o el ascender profesionalmente, pues también puede ser, digamos que fácil de ver, pues porque tú ves que estás en el mismo puesto durante mucho tiempo y no llegas a donde quieres. Pero, por ejemplo, cuando la motivación es el sentirse bien, la autosatisfacción, creo que ese tipo de estancamiento puede ser aún más complejo porque puede ser, yo esto no sé nada, estoy inventando y me estoy metiendo en el campo de Marcela, pero desde mi sujeto persona natural, que no tiene nada que ver con la psicología, creo que también no, como el no sentirse motivado a uno mismo es como complejo en el momento de, o sea, uno no se da cuenta de eso, uno a veces no se da cuenta que uno no se siente motivado, que no se siente lleno uno mismo. Y cuando a la gente lo motiva la satisfacción personal, puede ser más difícil evidenciar que uno está estancado porque uno no encuentra motivos. Yo creo que es como cuando uno dice, pero ¿qué es lo que me tiene mal? En mi relación de pareja estoy bien, económicamente estoy bien, en mi trabajo estoy bien, pero uno nunca dice, bueno, ¿y yo cómo estoy? Creo que esa pregunta es clave cuando la motivación es más allá de lo económico, de las pues, relaciones amorosas y demás, el hecho de uno, esa satisfacción personal, creo que, o hay personas que tienen más orientación a tener o que esa motivación personal importe, ahí es más difícil reconocerse estancado. Ujú. Sí, igual yo siento que cuando uno está estancado, uno tarde que temprano explota. O sea, algo pasa en uno, le da la depresión, le da la crisis, deja todo tirado, o sea, algo pasa, pero el estancamiento yo creo que no dura toda la vida. ¿O tú qué crees? Pero es que es lo que te digo, o sea, yo siento que estar estancado también es de percepción y del nivel de exigencia que vos individualmente tengas. Pues porque yo, por ejemplo, conozco mucha gente que para mí yo, estoy tan estancado en la vida. No, pues como que este Porque no, es tu juicio. pensamos en, con todo el respeto, sí, sí, eso es mis creencias, pero empleados públicos que duran en el mismo cargo 20 años dándole y dando, y yo digo, no, pues este está estancado, pero puede ser que esa no sea su motivación, ¿cierto? Y que por el Yo contrario lo tu estoy, motivación sí sea otra, desde movilizarse, conocer, exacto, yo experimentar. lo juzgo, exacto, puede ser que para él la motivación y el no estancarse es encontrar esa estabilidad y poder movilizarse en otros ejes de su vida, por ejemplo. Ujú. Para mí, por ejemplo, entonces partamos de ahí, el significado de estancar, pero sí después, el significado de estancarse, primero es subjetivo y depende de la motivación. ¿Qué te motiva a vos? O sea, yo creo que uno no se estanca en todos los aspectos de la vida. Creo que uno se estanca de acuerdo como a sus, mira pues la reflexión que estoy llegando, uno se estanca de acuerdo a sus motivadores principales, ¿cierto? Yo Total. te voy a poner un ejemplo. Yo creo que en qué no me estancaría en el trabajo, porque a mí el trabajo pues tampoco es que sea mi máxima motivación en la vida, ¿sí me entendés? O sea, a mí motivación en la vida es el conocimiento, es mi relación de pareja. Cuando creo que esos, esos factores como que no fluyan, y de hecho es lo que me ha pasado cuando yo siento que me estoy volviendo bruta, que no me estoy actualizando, que me estoy quedando atrás, o que mi relación de pareja no avanza, que mi familia no progresa, ahí es donde yo me he sentido estancada. Pero, por ejemplo, en un cargo, en una vaina, yo a mí, desde que yo esté tranquila, tenga comodidad, tenga estabilidad, pues yo creo que eso se va dando y estoy conforme con lo que se vaya dando. Y mira que es parte, porque vos dirías, para Laura es importante el crecimiento personal el profesional, y realmente no, eso ha sido como una consecuencia. Yo tengo otros motivadores que son más importantes, ¿cierto? Por ejemplo, para mí el crecimiento económico es importante, el crecimiento en temas de conocimiento, pero el laboral, no, nada que ver. Entonces sí, primero, la motivación es subjetiva. ¿Y por qué subjetiva? Porque depende de los motivadores principales que mueven a un ser humano. Totalmente. Así es, muy bien. Entonces la Acabaste de tarea hablar es de una teoría. identifique, Tus la motivadores tarea es primero, inconscientes. Identifica yo tus creo que lo primero motivadores es inconscientes que identifique qué lo están motiva. detrás.
Sí, totalmente. Exactamente. Exacto. Es Sí, más, y eso sería una forma de salir del estancamiento. Venga, a mí realmente qué me motiva y qué puedo hacer para transformar o mejorar eso. Oíste, Lalis, pero hay una cosa muy importante que tú dijiste ahora, y es que es verdad, a mí también mi primera crisis me dio cuando yo tenía les voy a 27 años. presentar a mis gatos. Espérate. Mira, por si se pasan por la pantalla, él es Arturito. Hola Arturito, hola oyentes. Listo. Y si se pasa la otra, que es una negrita, se llama Cayetana. Aprovecho y se las presento una vez porque seguramente van a querer ser protagonistas porque hoy estoy en un espacio distinto de la casa. Dale, Marce, dijiste que había dicho algo muy importante con respecto a la edad. Sí, habías dicho algo muy importante porque yo estoy casi que segura que a todas las personas que hoy nos están escuchando nos ha pasado, y es que entre los 25 y 30 años, 25 35 años aproximadamente, nos da una crisis como existencial, una crisis de vida en la que probablemente nos sintamos estancados, aunque esa crisis se puede manifestar de muchas formas. Y a mí también a mí me dio a los 27, me dio tardía, me dio 2 años después de lo No, pero mira que que se yo, espera. sí, hasta los 30. Cierto, y eso es una crisis que en psicología es una de las 5 crisis que Erickson habla, que plantea crear el ser humano, y se llama la crisis de los 25, y es la crisis que a uno le da, esa primera crisis, cuando uno a los 25 se supone que usted ya terminó la universidad o la está terminando. Entonces la crisis donde vos decís, pues pucha, yo llevo 25 años en este mundo, miro hacia atrás y no he hecho nada, si mucho terminé una profesión, pero como que no ha pasado nada, así que uno diga, pues que quede deslumbrante, pues 25 años. Y uno dice, 25 años. No, y lo peor, ya vienen los 30, entonces ya vienen los 30 y Y uno no dice, me he casado. total, ¿no? Y uno dice, si no Y, hice nada en 25, ¿qué voy a hacer en 5? y ni novio tengo. No, o Claro, y sea, no a me he los 28 iba a casado. tener hijos. A los 28 iba a tener hijos y ni novio tengo. Y no, y antes, y dije, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, que a mí me preguntaban yo qué quería hacer o que cómo iba a ser mi vida a los 25 o a los 28, yo decía, no, yo quiero estar casada de blanco, yo quiero tener 3 hijos, quiero tener casa Pero es que propia, mira que ahí carro está y el problema. claro, y especialización. Y antes tengo es una deuda Licetex. Vení, es que yo sí creo eso. O sea, yo creo que el problema... Voy a decir varias cosas. Y lo voy a decir desde mi filosofía de vida. Primero, el problema empieza ahí. O sea, ¿qué necesidad hay? Y eso viene con las películas de Disney también. O sea, ¿qué También. necesidad hay de decirle a un muchachito de 12 años, usted cómo se imagina dentro de a los 20, a los 25, a los 30? ¿Usted qué quiere ser? Déjelo ser. No, decime vos el error que creo yo que hay en nuestro sistema, y sobre todo educativo, y es que a ti a los 17 años, cuando tú estás más hormonal, o sea, es tu etapa más hormonal, usted está, Insoportable. claro, usted se quiere vivir experiencias, además usted cree que es que usted ya vivió el mundo y que usted ya está preparado para el mundo a los 17 años, y además de eso usted Espere que está le llegue la pensando es... renta. Total, usted ya está pensando en los novios que tiene, o en las novias que le gustan, usted a los 17 años está pensando en eso, o está pensando en la fiesta de 15 años a las que usted lo invitan, o está pensando en que se va a dejar de ver con sus amigos, con los que ha estudiado toda la vida, o sea, uno en 11 está pensando en eso, tan es así Está que uno en... cantando hay una luz en algún lugar. No, y si uno se da cuenta, uno en junio, en 11 grados en junio, de ahí para adelante usted ya no estudia más, porque usted ya dijo lo que fue. Yo ya me cansé de estudiar, ya llevo 13 años estudiando, y a uno a esa edad, y sobre todo en ese segundo semestre del grado 11, a uno que le ponen a decidir qué quiere ser en la vida. Sí, muy complejo. ¿Qué necesidad hay de programarnos de esa manera, no? O sea, yo creo que es una programación que es como un látigo que uno carga en su vida y que además hay que tener muchas capacidades y un entorno muy saludable para podérselo quitar. Porque es algo como que vos te apropias de eso, entonces vos decís,
yo voy a ser médico, yo voy a ser Ay, abogado, yo voy a no, y a ser los presentador 17 de años. televisión. Exacto, entonces vos cargas con eso y es como si fueras un caballito y eso es lo que tenés que perseguir. Y yo digo que hay mucha gente frustrada, no sé si estancada, pero frustrada porque no tuvo ni como que la fuerza individual, ni su entorno, ni un entorno como que lo apoyara para poderse quitar esa cruz. Yo creo que pues a partir de ahí hay muchas frustraciones o personas frustradas, y es porque imagina, yo que estudié que para hacer cine, imagínate yo en la vida haciendo cine, o sea, llega un punto en el que vos tenés que tener la fuerza y decir, chao, o sea, yo me voy a quitar esta carga, yo me voy a quitar esta responsabilidad y porque no es lo que quiero. Independiente, eso le pasa mucho a la gente que estudia una cosa y no tiene como la fuerza para decir, hey, ¿sabes qué? Pague una carrera, lo que sea, y no, esto no es lo que quiero en la vida. Yo creo que ese es el primer tema, o sea, desde pequeños nos programamos y nos echamos una cruz que no somos capaces de quitarnos después y que el entorno tampoco ayuda. Porque entonces el ingeniero que quiere ser emprendedor, no, mijito, pero usted, emprendedor, ¿cómo se le ocurre si usted estudió para emplearse en una empresa del Estado y jubilarse a los 65 años? Entonces, ese entorno tampoco favorece. Y el otro aspecto que Pero yo entonces espérate que creo, ahí yo voy a agregar una dale. cosita y es que esto se conecta mucho con lo que hablábamos de los motivadores, porque entonces una de las causas de uno sentirse estancado es porque quizás en la vida en general es porque quizás está haciendo algo que no le gusta o con lo que ya no conecta, porque el ser humano también es cambiante. Y Sí. una de las herramientas que podría usar es empezar a hacer un proceso de autoconocimiento que no hizo cuando tenía 17 años. Y hacerlo ahora que ya estás adulto y decir, venga, realmente este trabajo en el que yo hoy me siento estancado me gusta, este rol que yo hoy cumplo me gusta, o ya me dejó de gustar. Y tampoco yo considero que tiene nada de malo que a uno le den de gustar las cosas. Ah, no. Y si se sienten mal, piensen en que a mí me gustan las cosas de manera muy cambiante. Un día hago una cosa, otro día hago, "Ay, yo látigo no me doy. O sea, yo varío. En la variedad está el placer. Eh, Ve, la segunda cosa, que creo que esto sí es muy, lo primero era muy general, o sea, yo creo que muchas personas coincidimos en que nos programamos a una edad muy temprana y bla. Esto ya sí es muy personal. Qué afán. O sea, ¿Cierto? nosotros vivimos como en un afán de No, querer yo lo todo digo como en ya, una de carrera, progresar ya. como en una competencia. Y uno va a ver y uno con quién está compitiendo, o sea, dónde están los otros competidores que yo no los veo Exacto. corriendo igual que uno. No, y el positivismo que dice, tu único competidor eres tú mismo. Qué afán. Pues, o sea, yo siento que hasta la frustración hay que vivir, hasta el estancamiento, perdón, hasta el estancamiento hay que vivirlo. Y hay que vivirlo varias veces en la vida, lo que vos decías, el estancamiento. Y no es que aprendamos de todo en la vida y que vivamos, no, o sea, vivamos literal lo que nos va pasando y tomémoslo con calma. Tampoco pues nos angustiemos tanto porque estamos estancados. Bueno, usted se siente estancado. Primero identifique qué es lo que lo tiene estancado de acuerdo a esos motivadores y relájese, encuentre, haga un plan de trabajo, ¿cierto? Pero tampoco se tira la pena porque está estancado y se siente estancado. O sea, lo primero es qué afán, o sea, ¿cuál es el afán si al final todos nos vamos a morir? Primero, ¿cierto? O sea, ¿qué necesidad hay pues como de, ay, no, tengo que salir ya de este desestancamiento? No, yo creo que igual y todos son etapas, así como No, etapas de soltero, de casado, todas hay que vivirlas. y algo que yo escuchaba en esos días en un audio, eh, que en el audio decía, hablaban de eso, ¿no? De que uno es como con un afán y una angustia por querer salir de algo, por querer hacer algo. Y en el audio decían, usted a un niño de 4 años le dice, crezca ya, pues cuando va a crecer, crezca, que lo No, vi, marica. crezca. No, a usted un niño de 4 años no le dice eso. Entonces, de esa misma manera uno también aprender a vivir los procesos al tiempo que tomen pues también los procesos, ¿cierto?
No, y mira cuál es el afán también de acelerar las cosas. Yo digo que cada uno tiene su ciclo y sus momentos. Yo veo que los que no tienen hijos son, ay, pero yo tengo que tener un hijo a los 28 y entonces no, entonces después no voy a ser reproductiva y me tengo que O casar a que, los no sé o que qué. voy a estar disque muy Y vieja para criar al hijo, por ahí he escuchado eso. no, no, espérate. Y después dicen, ay, cuando yo no tenía hijos, ay, cuando yo era soltera. Entonces, ¿cuál es el hijo de madre afán por salir del desestancamiento? ¿Cierto? Si, si al final vas a añorar porque todo pasado fue mejor. No, pero venía hablando en serio, me quedé pensando una cosa. Yo creo que hay estancamiento positivo y estancamiento negativo. El Sí, ¿por qué estancamiento, negativo? el estanc- ve, el estancamiento negativo es ese que vos, en el que te das látigo, fíjate, es ese en el que te das látigo Pero yo creo que es por más querer como asumimos acelerar el cosas, estancamiento. Yo porque creo es que es que más mira, como asumimos. pero es que si vos te sentís estancado, porque no te has casado, porque no has tenido hijos, porque no has logrado económicamente lo que esperabas y te das látigo y látigo y látigo, marica, eso es malo. Pero si vos te estancás y realmente haces un proceso de reflexión, realmente, digamos que construís un plan, realmente te das cuenta que ese estancamiento sí es malo, pues porque finalmente puede ser que no estés estancado, sino que te estés generando demasiada presión y que lo que pasa es que estás fluyendo en el proceso normal de cómo deben ser las cosas. Porque es Sí, que yo también hay creo, que decir que hoy en día hay mucha gente con unas expectativas muy altas, entonces salen de la universidad y se quieren ganar 10 millones de pesos, y entonces si no se sienten estancados. No vení, espérate, que es que tenés que vivir un proceso, y sí, eso es no que es mira estar que estancado. yo creo que es la manera como uno asuma ese estancamiento y como lo vea, o sea, si yo veo, a ver, si yo veo el estancamiento como un gran problema en mi vida, yo antes le tenía miedo a las crisis de estancamiento, hoy en día las observo porque me he dado cuenta que son las oportunidades para yo renovar o para soltar aquello que quizás estoy apegada por miedo al cambio, porque que de pronto me falta creer en mí en algo, por muchas cosas por las que uno se amarra a algo. Y antes me he dado cuenta que es como la oportunidad de sacudir el árbol para que se caiga lo que está flojo y poder pues seguir más inspirada, más creativa, sentirme mucho mejor en mi vida, que al final es lo que uno busca, ¿cierto? Pero es, yo Ve, creo que es la manera como uno lo asuma ese estancamiento. a mí el estancamiento en los últimos años me ha servido para reinventarme, A mí también. porque yo les dije que en la variedad está el placer, que si uno cambia de gustos no había problema. Yo soy de esas, o sea, y eso hace parte de la reinvención y no lo veo como mal. Entonces, por ejemplo, si yo me siento estancada en el trabajo, por ejemplo, entonces yo digo, no, voy a proponer un cambio de estructura que me permita hacer esta otra cosa, o de pronto me voy a poner a estudiar esta otra cosa, ¿cierto? Me he dado la oportunidad de verme y explorarme en diferentes versiones. Es como eso, como he tocado el estancamiento, pero ojo, o sea, a uno le da duro. O sea, de primeras uno dice, ay, marica, me siento estancado. Lo que pasa es que uno no se puede quedar ahí, ¿cierto? O sea, uno sí se empieza a Claro. sentir mal, no es pues que seamos seres divinos y que no sentimos estancamiento, sino renovación. No, no, allá no voy. Lo, lo que digo es que uno se siente estancado. Ya cuando usted se siente estancado, usted dice, ay, marica, bueno, si no me quiero sentir así, tengo que buscar cambiar algo, ¿cierto? Creo que es más como por eso, pero yo creo que al final nunca nos vamos a dejar de sentir estancados. O sea, finalmente por más maduros y por más conscientes y más conocimiento que tengamos de nosotros mismos, al final ese estancamiento va a llegar. Lo que pasa es que es lo que nos hace como coger otras rutas en el camino. Total, y es que mira que en estos días hablaba con una chica y ella me contaba, escuchaba de una chica y ella me contaba que se sentía confrontada porque se sentía estancada en algo que le gustaba y que además es lo con lo que genera dinero. Y frente a eso yo le proponía que igual había que revisar si eso realmente sí le gustaba o lo hacía por dinero. La gran mayoría de las personas caen en eso. Eso, por ejemplo, en lo personal yo lo veo mucho en mi trabajo.
Al final ella me decía, no, no me gusta tanto ese trabajo por esto, por esto, por esto. Pero pues me tiene que gustar porque es con lo que yo genero dinero. Entonces yo le proponía, entonces, ¿qué tal si hacemos como conocernos y trabajar un poquito más en nosotros para que tú empieces a identificar realmente qué te gusta, en qué eres buena y a partir de ahí empieces como a darle otro matiz diferente a eso que haces? Porque yo que creo frente a lo que estoy planteando, que nuestra vida, yo creo que nuestra vida siempre nos lleva a un mejor bienestar, siempre. Y que nosotros somos seres evolutivos. Imagínate que como si estuviera corriendo algo para adelante siempre. Pero Como cuando el uno se río. amarra, sí, exacto, es como un fluir hacia adelante siempre. Yo, Marcela Salazar, considero que así funciona la naturaleza y que así funciona todo. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que a nosotros por nuestro ego, por nuestro miedo, por nuestras creencias, por nuestras expectativas propias o compradas, nos amarramos como de algo y nos agarramos y no fluimos. Y entonces eso genera como una fricción, un conflicto entre la vida que está fluyendo y yo agarrada de ahí diciendo, no, es que esto es lo que yo quiero hacer porque con eso gano dinero, o en esto fue lo que yo estudié, o eso fue lo que me dijeron que yo tenía que ser porque esto es ser bueno, entonces esto es lo que voy a seguir haciendo cuando quizás a ti la vida o el flujo de la vida te está llevando a otro estado mejor que como uno desconoce pues le da miedo, pero quizás habría que fluir como con ese movimiento y como con lo que se le va presentando a uno también en la vida. Bueno, pero entonces yo ya lo voy a llevar a mi pensamiento y voy a dar mi opinión de eso. Ujú. Suena muy chévere, pero uno es un ser humano que tiene que pagar facturas, tiene que comer, en el peor de los casos la gente tiene familia, hijos. Entonces, a ver, fluir. Imagínate donde uno se suelte en el río y se desboque, ¿cierto? Entonces uno dice, ay marica, donde yo me desboque, ¿cierto? Yo tengo mi trabajo, yo me siento cómoda, quizá no es como lo que creo para lo que nací, pero yo sí creo que uno empieza a generarse muchas preguntas de qué pasa si, o sea, tampoco creo que entonces si uno se suelta, las cosas le van a llegar, porque es que entonces es la manera de fluir y es lo que la vida le tiene preparado a uno, o sea, yo sí creo que uno debe soltar la piedrita cuando vea dónde está la otra piedrita para agarrarse. Total, pero es Porque que es la tampoco propuesta creo que que uno yo debe ir hago. así por el río así, pues, como, No, Voy por el río! No. no, no, total. Yo no estoy diciendo que tú dejes de ser adulto y te compartes como un niño libre que quiere, no sé, entregarse a no sé qué cosas. No, no, no. Pero lo que pasa es que hoy en día yo creo que la tecnología, la manera en la que hoy se comunica y se vende el mundo, te permite a ti, por ejemplo, hacer cosas alternas o tener propuestas alternas en tu vida a tu trabajo. De ¿Me acuerdo. entiendes? Mira, No es tú has hecho fácil. muchas, no, tú has hecho muchas cosas que a ti te gustan y tú eres una persona que trabaja muchísimo. Sí, Marce, pero no es fácil. Y yo creo que ahí eso es un tema social y del privilegio. O sea, no todas las personas, y a mí me ha pasado, yo a veces supongo, y ahí es donde sí es tan importante como la empatía, y cuando uno habla con alguien y uno le dice, marica, pero hay otros caminos, no sé qué, uno tiene que ser un poquito empático con eso. Ve, a mí me pasa mucho que uno supone que el otro tiene el mismo contexto que uno. Entonces, que para el otro es súper fácil coger un micrófono, que para el otro es súper fácil navegar en Google y encontrar lo que está buscando, que para el otro es súper fácil tener un celular con internet. O sea, y uno dice, bueno, si estás aburrido, pues hace otra cosa. Yo creo que si nosotros queremos ayudar a alguien, esto ya es más como si yo quisiera ayudar a alguien, o incluso para uno mismo, es entender las posibilidades que tiene el otro o que tiene uno, ¿cierto? Porque uno dice, Ujú. no, vení, te voy a poner ejemplo, yo soy una abogada que trabaja en la alcaldía, pero no me gusta, pero eso me da de comer. Marica, no renuncie, primero, no renuncie, pues porque entonces ahí sí se enloquece. No, y es que mi Pero propuesta, empiece como, algo que quiero aclarar es que mi propuesta no es que tú dejes tu vida para hacer sí, otra, no, de acuerdo. no, o sea, es un No, no, no. proceso, o Pero es sea, encontrar esas posibilidades. Lo que pasa es que cuando vos decís,
No, busquemos otras posibilidades. Yo creo que uno también tiene que ser consciente, a ver, no de qué posibilidades tiene uno, sino de empezar a conocer esas posibilidades para ver cómo las vuelve más grandes. Entonces te vuelvo al ejemplo de la abogada. Esa abogada de la alcaldía, no sé qué, pues venga, pero le gusta la cocina, le gusta un montón, pues, pero no sabe mucho internet, pero no sabe mucho dónde encontrar cursos, pero no sabe cómo crear un perfil en Instagram. O sea, es que me pasa todo el tiempo. O sea, yo le hablo a la gente y le digo, no, pero puedes hacer esto, esto y esto, y la gente es como queda como en chino, como que no entiende porque al final no conoce o no tiene acceso a esas posibilidades. Entonces yo también creo que es muy válido cuando vos querés empezar a hacer algo distinto para empezar a no sentirte estancado, es primero conocer las capacidades y las posibilidades que tenés y a partir de ahí empezar a como a dar pasitos para llenar esas incapacidades o esas cosas a las que no puedes acceder. Por ejemplo, yo quiero ser cocinera, pero no tengo ni idea de cómo tomar fotos o de cómo abrirme un perfil en Instagram para empezar a compartir mis recetas, o me da miedo las cámaras. Entonces yo lo que haría es buscarme a alguien que me enseñe a manejar bien el celular. Después me busco a un primo, a un tío que me enseña a manejar bien el computador, por ejemplo, y entonces ya ahí sí puedo aprender a hacerme un curso de Instagram. ¿Sí me entendés? Como ir entendiendo, por eso es muy importante, porque es que uno dice, no, es que yo quiero ser astronauta. Pues ven, y es que no tengo ni idea cómo se hace un astronauta, o sea, partiendo de ahí. Y no es como me enfrento a una cámara y yo, sino como que partir como a donde uno quiere llegar en pedacitos e ir avanzando hacia ahí, porque empezar desde el resultado o desde la meta va a ser muy difícil. Y creo que también uno, cuando le habla a la gente de eso, debe también primero entender el contexto, las oportunidades, las capacidades y demás del otro, pero cuando se habla a uno mismo, también hacer ese mismo ejercicio, ¿cierto? Yo qué tengo que hacer para llegar allá, para diversificar, ¿cierto? Como y no dejarlo fluir, porque ahí entiendo mucho lo que vos decís, o sea, no es soltarse en el río, pero no es apegarse a una sola cosa, Exacto, no, porque y de además pronto porque además que el contraste es lo que me permite a mí ver lo que me hace falta o lo que quiero, el contraste. Porque, por ejemplo, yo puedo, obvio, no se trata de suponer que el otro tiene las mismas condiciones que tiene uno, pero cuando yo te cuento mi situación y tú me das ideas y yo digo, y no, yo no sé abrir una cuenta de Instagram, yo no sé hablar por un micrófono o yo no sé ninguna manualidad para lo que pueda vender o pueda crear, pues yo ya estoy sabiendo que no sé y que sí debo saber. sí, y Porque quién el me puede ayudar. contraste me dice, exacto. Entonces, también es un tema yo creo que de actitud ante la vida. Por eso te digo que es que está también el que se quiere quedar estancado o agarrado de la misma piedra toda la vida. Claro, ¿no? Y hay ganancias inconscientes. Yo hay veces tengo una ganancia con quedarme estancado, ¿sí? Bueno, y ahí para finalizar, Pero porque a es que ver, vamos a algo polémico, espérate. Entonces, ¿vos creerías que quedarse estancado o amarrado a la misma piedra es como la gente que dice esa frase tan común de salir de la zona de confort? sí, es estar Yo cómodo creo que en eso la nos da zona para de un confort. podcast. Es estar Eso incómodo nos en da la para zona un de confort. podcast. Lo voy a apuntar, estar incómodo en la zona de confort. Pero es que para mí, por ejemplo, es que no me voy a adelantar, pero para mí eso es como, no, pues yo estoy cómoda, como ¿por qué me voy a incomodar? O sea, como esa necesidad de sentirme incómodo, entonces porque me siento incómodo soy mejor persona. Pero bueno, nada, eso nos da para un podcast completo, porque tenemos ahí visiones distintas. Bueno, y hay un tema importante que nombraste y es que muchas veces el estancamiento se da porque nos comparamos. Y aquí hay algo que una vez me dijo Said, que me pasó a mí, y es que uno hay veces cree que está estancado porque no tiene lo que ve afuera, ¿cierto? Y yo a eso le puse un nombre que se llama el síndrome de mucho Facebook, mucho Instagram. Se llama así. Ah, total. Y ¿En TikTok, qué hoy en consiste día. eso? Eso. ¿Y en qué consiste ese síndrome? No, sobre todo los que te venden estilo de vida. ¿Y en qué consiste ese síndrome? En que como uno se la pasa tanto tiempo ahí metido, entonces uno empieza a creer, su mente empieza a creer que esa realidad que ve ahí es la realidad.
Y como obviamente uno casi siempre, sobre todo en Instagram, monta una partecita, un fragmento, una escena de una parte de su vida que casi siempre es la más bonita porque uno hasta posa y la mejor foto es la que uno sube. Entonces imagínense que nuestra mente empieza a creer que ese fragmento mínimo es la vida y como obviamente eso no se parece a la vida el resto del tiempo, entonces genera una frustración y una sensación de estancamiento. Entonces, algo que yo le sugiero a las personas en consulta es que cuando usted sienta que tenga ese síndrome, mucho Facebook, mucho Instagram, empieza a depurar sus redes. Empiece No, es a que partamos de identificar. ahí. Sí, Partamos de ahí. Si su celular a usted le está diciendo que está pasando más de 3 horas al día pegado al celular de las redes sociales, ya está haciendo todo mal. O sea, nada que hacer. O sea, ¿qué necesidad hay de esta? Y no le digo que se ponga a leer y a hacer ejercicio y que tenga una vida sana, no. Pero evite literalmente altos consumos de redes sociales. O sea, hay que preguntarse eso qué te está dando, eso cómo está nutriendo tu vida, ¿cierto? O sea, ¿y para qué? O sea, ver a unas personas ahí, literal lo que vos decís, vendiendo un estilo de vida que ni siquiera tienen. exactamente. No Mira, yo tengo sé, o sea, eso pacientes no que son solo... Sí. influencers y ellos me cuentan, las mismas influencers me decían, Marcela, es que lo que, si la gente supiera que lo que uno pone ahí, hay veces es porque te pagan para que tú lo pongas, pero necesariamente no es porque yo Les tenga voy a la plata recomendar para una ir a... serie. ¿Cuál? Se llama Machos Alfa, está en Netflix. No es puntualmente de sentirse estancado, pero está ese tema de las redes sociales, para que le den una miradita. Para verla, ve a hacer maratón este fin de semana. Sí, ve, y es súper charra, pues ahí hay un tema muy interesante, pues como de género, pero el tema de las redes sociales aparece también. Eh, mm, a Para ver, finalizar. yo que, sí, no. Para finalizar, a ver, mi resumen es sentirse estancado está bien, es normal, nos pasa absolutamente a todos, creo que hace parte del proceso de la vida. Creo que si nos lo tomamos con calma y no nos damos duro y nos quedamos dándonos duro, nos va a permitir evolucionar, tomar caminos distintos, descubrir nuevas pasiones. Muy importante identificar qué te motiva en la vida para poder salir de esos momentos en que uno se siente estancado. Recomendado quitarse esas como ideas en las que te mete la sociedad de tener, uno en la vida no vino a nada, o sea, solo Jesús traía una misión, de resto nadie tiene misiones en la vida, o sea, partan de ahí. Usted no es nadie, mi hijo, más que un animal que habla y tiene un sistema cognitivo alto, como para que el mundo esté esperando que usted sea un salvador y se convierta en Bill Gates, no. O sea, no te pongas cruces, ni familiares, ni sociales, que no te pertenecen. O sea, para O mí sea, eso es viva la claro. vida. Viva Viva, la vida, sea eso usted, vino. siéntase conforme, tranquilo, trata de evolucionar, de ser mejor, de compartir más. Y yo creo que uno así se va llenando como más. Y nada, o sea, disminuyan, o sea, para mí ese mensaje es claro, disminuyan el consumo de redes sociales. O sea, realmente uno dice, no, pero es que yo ahí estudio, no, pero es que yo ahí aprendo. Y los Es termina que uno ese es viendo mi el video trabajo. es que ese es mi trabajo. No, vean, yo no cojo Instagram, yo trabajo con eso de verdad. Y yo lo cojo literalmente obligada. Y lo cojo o para subir una cosa o para, no sé, como para revisar si alguien publicó algo cuando era. Pero, y de hecho ha sido un trabajo consciente, o sea, no consumir redes sociales en el tiempo en el que pueda estar haciendo otra cosa. Y otra cosa no es leer, no. Otra cosa es estar conversando con alguien que está en la casa. Otra cosa es estarme preparando algo rico. Otra cosa es estar un momentico sentada con los perros. O sea, algo que yo diga como marica no me va. O sea, yo siento que las redes sociales nos contaminan. Para finalizar, las redes sociales nos contaminan y es como si nos encantara vivir contaminados. Entonces yo me comparo con el otro y el otro. Por todo el mundo está viajando. Es que les digo, o sea, ay, todo el mundo está en el partido de Colombia. Ahora en junio, ay, todo el mundo se fue para la playa y yo me quedé aquí en la casa. Yo porque no salí. Entonces estoy estancada. Entonces mira que no, y eso se da. Todo el mundo fue al concierto de RBD. No, pues o sea, también qué necesidad, o sea,
es como si nos gustaría darnos duro y darnos duro. Y aparte llenarnos de un montón de cosas. Entonces está la situación económica. Me quiero comprar esto, pero el dólar está muy caro, entonces no me lo puedo comprar, pero entonces soy muy pobre, entonces estoy estancada. Este No, es otro lo que, hizo no sé es, qué, yo no sé qué es más. lo que te venden idealizado con tu realidad. Claro. Con la realidad de todos, pues Sientes la nada, realidad de la gran mayoría, nada. más bien. Ah, si le gusta mucho las redes sociales, máximo gástele 2 horas al día y eso que a mí me parece mucho. Pero no más, o sea, es demasiado grave. Con eso concluyo. Así es, entonces, el estancamiento no es malo, ¿cierto? Hace parte de un proceso natural de nuestra vida y la mejor forma de avanzar, no de salir, de avanzar de un estado de estancamiento es volver a usted, conocerse, identificar qué es lo que le gusta, recordarse y replantear y continuar. Ese es el proceso. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por Bueno, escucharnos, muchas gracias por esperamos que les haya escucharnos gustado. y pues nada, nos vemos en Recomendaciones. otro episodio. Ah, ¿cuál es? Espérame. Que a Marcela se le olvidan los mensajes parroquiales. Recomendación. Si les gusta esto que estamos haciendo, porque supone bastantes temas técnicos y de tiempo para nosotras, les agradecemos el like. A ustedes no les cuesta, a nosotros nos ayuda. En YouTube, en podcast, en la pestaña de podcast de Ser Elemental, se pueden suscribir al canal de Ser Elemental y activar las notificaciones para que les recuerde cuando subimos videos. O se pueden también suscribir en Spotify. Todavía no estamos en Apple Podcast. Es una tarea que tengo pendiente. Pero estamos en Spotify como de la vida y otros demonios. También se pueden suscribir y activar las notificaciones para cada vez que ya saben que sacamos episodio cada 8 días. Esta vez no lo sacamos porque Marcela, como no está estancada, se fue de vacaciones. Pero Eh, cada 8 días vamos a seguir sacándolos como veníamos antes de que Marcela la desestancada se fuera a Punta Cana. Eh, entonces recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darnos like y muy importante, que para mí esto es lo más importante, si no quieren no hacen lo otro, es hay dos caminos de que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Lo pueden dejar en la cajita de comentarios en YouTube o le pueden decir a Marcela, porque yo sé que muchos de los pacientes de Marcela o amigos y demás nos pueden estar escuchando, entonces le pueden decir a ella internamente si no quieren ser tan públicos o si no usan las redes sociales, le dicen, ve Marce, escuché este episodio, me parece súper bacano, chévere que hablaran de esta otra cosa. Con eso los dejo. Ojo pues, likes, suscripciones y lo más importante, que nos cuenten de qué quieren que hablemos en otros capítulos. Yo creo que esto va siendo todo por hoy, ¿cierto? Claro que sí. Chao, chao. Listo, pues, nos vemos en 8 días. Chao, chao.